No sé si me escuchan bien. Sí, sí, perfecto. Sí, Gracias. sí, adelante. Bueno, lo primero que quiero agradecer es a los coordinadores del posgrado, al doctor Freddy y a Gonzalo, amigos personales, por haberme invitado a tocar un tema que es bastante interesante, que difícil de comprender, un tema que realmente apasiona porque nos tenemos que ver reflejados en, en esa situación. Y voy a tratar de explicar cosas muy generales que tienen que ver con el pensamiento crítico. Qué bueno que me antecedieron dos especialistas que son conocedores de la importancia de desarrollar el pensamiento crítico y sobre todo la aplicación que tiene el pensamiento crítico en el desarrollo de la formación académica de todos ustedes. Quisiera que me permitieran compartir mi pantalla. Claro, claro, usted puede ahí. ¿Sí? No sé si lo observan. Sí, sí, está llegando. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, decía que era importante, pues, esos principios que acaban ustedes de escuchar de los colegas de España, muy interesante, tienen una vasta experiencia en materia de lo que es inteligencia artificial y de hecho, pues, como Gonzalo y mis otros colegas saben, tengo estudiantes de doctorado que está precisamente en la Universidad Carlos III, donde está desarrollando su tesis doctoral con implicaciones con la inteligencia artificial. Partiendo de lo que es la aplicación del pensamiento crítico, lo que tendríamos que decir, primero que nada, es que el pensamiento crítico está centrado en principios filosóficos, epistemológicos. Y una cosa que está en boga, muy importante, a partir de esta cuarta y quinta revolución industrial que ya están dando, que es la inteligencia emocional. Pero también tenemos que dejar sentado que además de esos fundamentos, la aplicación del pensamiento crítico requiere del desarrollo de la habilidad de la inteligencia propiamente dicha de cada uno de nosotros. Y para poder entonces aplicarla a, a eso que nosotros hemos definido como inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías basadas en la tecnología de agentes, de los multiagentes, para poder hacer predicciones y pronósticos que estén relacionados con el uso de herramientas de modelados. De manera pues que eso permite que nosotros podamos desarrollar esa habilidad del pensamiento crítico para luego entonces aplicarlo a lo que he señalado anteriormente. Dentro de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, he tratado de sintetizarlo en 5 áreas importantes. Una que tiene que ver con las habilidades para poder clasificar, verificar y evaluar la información. Otra que tiene que ver con habilidades que son inherentes al pensamiento crítico como tal. Un tercer punto que está orientado hacia analizar un poco los pasos que hay que aplicar en el pensamiento crítico. Y algo que es muy importante, que es la actuación desordenada de prejuicios aprendidos, que son de suma importancia en el desarrollo de lo que es el pensamiento crítico. Y hacer relevante, por último,
la importancia del pensamiento crítico en la educación para que nos sirva de una manera u otra a poder pensar de forma organizada y lógica. Dicho esto, quiero señalar que una de las cosas importantes en la educación y que la distingue a todos nosotros como especie humana es precisamente las formas del pensamiento humano. Y esa forma de pensamiento humano debe partir del hecho de que tenemos que educarnos. Hay que socializar el conocimiento para poder transferir conocimiento. No podemos desarrollar cosas si nosotros no generamos conocimiento. Partimos de ese hecho y en ese sentido, Cárdenas señala muy claramente que la educación está orientada precisamente a desarrollar un pensamiento simbólico o crítico. Y de ahí es donde surge el dilema de que si educar es para figurar o educar es para criticar en forma social por conveniencia. Entonces, esa dualidad nos pone a pensar un poco porque tendríamos que decidir si esas dos cosas las podemos aunar o trabajarla de manera separada. Es un dilema que supone un ejercicio de análisis, de implicaciones en todo su contexto. Y allí pues la importancia de nosotros poder garantizar ese pensamiento crítico. Algunos ejemplos interesantes y contradictorios que pudiéramos señalar son los que ustedes observan en la diapositiva. En el caso, por ejemplo, de Spencer, podríamos decir que es un tremendo científico de la Universidad de Alabama, que ha sido reconocido mundialmente, que es una persona que supuestamente, por todo el desarrollo científico que ha venido haciendo, es una persona extremadamente y altamente inteligente, afirma cosas contrarias, como decir que los climatólogos se equivocan sobre las premisas y los planteamientos que hacen sobre el cambio climático. Y sostiene esa tesis en función contradictoria a los datos de otros científicos. Pareciera incongruente entonces que como una persona tan reconocida pueda pensar de una forma. De ahí comienza el problema de entender más claramente el pensamiento crítico. Por otro lado, Alegre y Courtillot, franceses, ambos directores de física del Instituto de Física de París, también apoyan y han adoptado posturas similares como la que ha hecho Spencer. Montagnier, que es un premio Nobel de Medicina, es un crítico de las vacunas contra toda razón científica. Mitterrand, que fue presidente en Francia, usaba astrólogo para tener opiniones. Una persona tan versada que ha dirigido un país tan grande y tan complicado y que ha tenido la facilidad de poder en su momento poder tomar decisiones de esa naturaleza. ¿Qué nos está diciendo entonces el asunto de ese pensamiento crítico? Nos está diciendo que nosotros, ¿verdad?, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia centrarnos en cosas erróneas o cuestiones que nos impidan a nosotros realmente descifrar una realidad. Y de allí pues la importancia de lo que en su momento estos investigadores señalaban. Parece incongruente también de que como una persona con tanta formación académica puedan pensar así. En el caso, por ejemplo, de Caffey,
autor del Critical Thinking, él señala que utilizar razones para convencer es analizar y evaluar argumentos que están centrados en el pensamiento crítico y que tiene como propósito aplicarse de manera individual o colaborativa. Eso tiene un fundamento y es actuar de manera racional, lógica, sin tener que tener tantas habilidades. Es importante la situación porque partimos del hecho de que si el pensamiento crítico se fundamenta en eso, la pregunta que tendríamos que analizar en cuanto a lo que plantean estos investigadores es cómo se puede concebir que grandes inteligentes caigan en aspectos irracionales. Entonces, ¿dónde queda el pensamiento crítico? ¿Sí? El caso, por ejemplo, de los negacionistas que rechazan la existencia del COVID-19, donde se encuentran médicos que dicen y adoptan la postura de que no creen en las vacunas. Pero lo interesante de todo esto es que no son los únicos que reflejan esta paradoja. Abundan muchas personas, hay muchos investigadores, hay mucha gente preparada que han triunfado en una profesión intelectualmente y sin embargo abrazan creencias extravagantes como de estas que presentamos aquí. De manera pues que se nos confunde el asunto de que, bueno, ¿para qué es el pensamiento crítico? Bueno, ¿para qué es lo que en realidad representa ese pensamiento crítico? Bueno, tal como planteo ahí, son capacidades cognitivas. Está influenciado ese pensamiento crítico por rasgos de personalidad y estrategia que nos ayudan de una forma u otra a valorar un poco la flexibilidad de la información, ¿sí? Pero también es importante señalar que para tener esas habilidades y esas capacidades cognitivas se requiere o se necesita un grado de inteligencia. Que hemos definido como cociente de inteligencia. Bueno, ese cociente de inteligencia puede ser medido. Ese cociente de inteligencia para nosotros es importante porque acompaña el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Nos obliga a que podamos adquirir habilidades que deben entonces ejercitarse más que de contenidos que deben aprenderse. Entonces, el kit del asunto del pensamiento crítico, ¿en dónde estaría? ¿En desarrollar nada más o en solamente aprender cosas? Generalmente cuando aprendemos, la experiencia nos dice que en nuestras carreras aprendemos una cosa, definir y nos especializamos en una cosa, pero no acompañamos esas cosas con otras que son importantes, que son las habilidades de las cuales voy a comenzar a explicar y que están centradas en ese pensamiento crítico. Entonces, una persona que tiene un cociente de inteligencia elevado puede, ¿verdad?, unirse menos o más si se resisten a creencias irracionales o no, cosa que es propia del pensamiento crítico. La prueba está que hay personas muy dotadas, pero que son un poco extravagantes en su forma de ser y da la apariencia de ser irracional lo que ellos hacen. Eso establece entonces la relación estrecha que debe existir entre el pensamiento crítico y el cociente de inteligencia. Ahora, valorar una información correctamente requiere de tener claridad en qué es lo que vamos a valorar, de manera que podamos captarla, tratarla y comprenderla. Y para hacer eso, requerimos de cierta inteligencia. Entonces, no es cualquiera que tiene una capacidad o una habilidad de captar y descifrar cosas, darle una solución una vez que la entienda para poder entonces resolver un problema. Entonces, personas con cocientes de inteligencia muy elevados resisten mucho mejor a esos sesgos cognitivos, de manera tal de que ya se comienza a establecer
un límite entre lo que es el desarrollo de estas habilidades y el cociente de inteligencia. Dicho eso, entonces veamos algunos de los puntos que señalé, en donde planteaba que las habilidades son para clasificar, verificar y evaluar información. Una información que es recibida de todas las cosas que nosotros hacemos en el quehacer diario y que nos llevan, ¿verdad?, a desarrollar una serie de competencias que se conocen hoy como competencias transversales o socioemocionales, los llamados CTC, que dan al individuo algunas características importantes de lo que realmente representa en cuanto a sus habilidades en su formación académica, además de lo que pueden demostrar en su trayectoria personal, en su quehacer diario o sus labores diarias en el trabajo o donde tengan sus competencias. Lo que sí es importante es que esas estrategias son procesos orientados a modificar un poco la experiencia emotiva por un lado y por otro lado ayudan a modular la expresión de esas emociones. Pues cuando nosotros hacemos algo de una manera exitosa nos sentimos cómodos. Cuando eso no se desarrolla adecuadamente se nos convierte en algo preocupante. De allí pues la importancia de que nosotros podamos decir que cuando hay emociones positivas, esas emociones positivas para nosotros terminarían señalándolos pues la claridad de lo que estamos haciendo centrado en una autosuficiencia que también debemos desarrollar. Y eso debe ser propio del capital humano. El capital humano que se selecciona para una empresa, una organización, ¿verdad?, debe entender bien claramente lo que es esos indicadores relacionados con condiciones positivas o negativas que pueden demostrar los rasgos de personalidad de un empleador y de un empleado o un colaborador, para usar el término correcto, el desarrollo de la comunicación interpersonal y social que puede tener ese individuo, si tiene empatía y autoestima y si también tiene capacidad de afrontamiento frente a la problemática usando estrategias adecuadas. De manera pues que las emociones positivas, ¿verdad?, tienen un elevado bienestar en el individuo que se relaciona mucho con la salud también del individuo y del modo significativo como él se adapta en su ambiente de trabajo. Esa definición, como la he planteado, son propias de Vygotsky, de Eisenberg, de Gross, de Cole, que han trabajado mucho en emociones positivas y negativas. Un ejemplo de una emoción negativa podríamos plantearlo a través de la claridad que se podría tener cuando uno administra o tiene una función de administrar un bien, ¿verdad?, que tiene que ver con la salud y la atención médica, llámese un hospital, ¿sí?, la cual es una institución crucial para el derecho a la vida, una institución que debe servir para atender la problemática de la salud. Sin embargo, es gestionada la institución como una empresa u organización con fines de lucro. Es decir, si usted no paga, usted no entra al hospital. Entonces la pregunta que queda, ¿dónde quedan los administradores con sentido crítico? Si es que en verdad han desarrollado el pensamiento crítico. Preguntarse ante una situación como esta, si su proceder es correcto o no, cuando ellos tienen que tomar decisiones de no aceptar a alguien en un hospital. Es decir, podrían estar en la capacidad de realizar los ajustes correspondientes o pertinentes para tomar esa decisión. Bueno, el problema no está quizás en la persona. El problema no está en la capacidad de haber desarrollado habilidades críticas. El problema está que él depende de su trabajo.
El problema está en que él tiene que hacer lo que se le asigna. Y muchas veces los administradores con sentido crítico deberían preguntarse si realmente tienen esa capacidad. Por eso cuando uno lo emplea, uno debe tener claridad hasta dónde llegan mis funciones, ¿sí? Para yo poder medir la capacidad de regular esas emociones que en algunas veces se me pueden convertir en negativas, como es el caso, por ejemplo, de la irritación, el comportamiento agresivo, el miedo, la vergüenza, la culpa o la cólera de no tener la capacidad de tomar una decisión correcta. No sé si esto está bien entendido. Lo importante que queremos señalar entonces aquí es que hay que superar ese tipo de planteamientos que tenemos que hacer y que están supeditados a otras cosas que no son las capacidades que yo pueda desarrollar. Entonces, si yo logro superar eso, puedo superar también mis estados depresivos, recuperar el respeto de las demás personas o además respetar reglas sin tener que llegar a incumplir lo que realmente mi sentimiento o mi pensamiento me está indicando. De manera pues que es importante tener esa claridad. Lo otro es que ese pensamiento crítico, ¿verdad? En realidad está regido por áreas que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, el pensamiento como tal lo rige la capacidad de analizar, de tener experiencia o de aplicación, ¿sí? Se trata de tener esa capacidad de desarrollar habilidades cognitivas y disposiciones, decía Fazione en su escrito. Pero hay un área que es la parte del pensamiento, que es la parte crítica, que tiene que ver con la interpretación, la autorregulación y la evaluación. De manera tal de que tendríamos nosotros que descifrar en ese esquema el análisis para qué me sirve, la experiencia para qué me sirve, la explicación para qué me sirve en el pensamiento, interpretación, regulación y evaluación en lo que es el fragmento crítico de las habilidades del pensamiento crítico. La experiencia es interesante porque puede conducirnos a nosotros a realizar algunas experiencias controladas científicamente, aplicando métodos estadísticos, aplicando modelos adecuados para poder confirmar y refutar una hipótesis empírica o darle cabida al esclarecimiento del planteamiento de un problema. Entonces, cada cosa, cada porción de esa que hemos señalado ahí, cada una de ellas a nosotros nos está indicando que se requiere que la evaluación, la autorregulación y la interpretación esté ligada a los componentes del pensamiento para poder entonces dar una respuesta. La figura que ustedes observan abajo de la diapositiva nos están diciendo que todas las cosas que nosotros realizamos como habilidad del pensamiento crítico tienen que ir engranadas. Tienen que ir engranadas porque es precisamente tratar de unirlas para dar claridad a ese pensamiento crítico. Lo otro importante son otros tipos de habilidades, como es el caso, por ejemplo, de la conciencia de uno mismo propiamente dicha, habilidades sociales que requerimos en nuestra fuente de trabajo y en la sociedad donde nos desenvolvemos, la automotivación para poder generar cosas, tener empatía para poder que mi pensamiento, mi forma de ser pueda adentrarse en el grupo de mis colaboradores, y lo otro es la autorregulación. Esa autorregulación la podemos definir como un monitoreo autoconsciente. Se trata de un autoexamen que nos hacemos
o de una autocorrección que nos hacemos de las actividades cognitivas propias de nosotros. Los elementos utilizados en estas actividades son producto de los resultados obtenidos cuando se aplican habilidades de análisis, por ejemplo, y de evaluación de juicios en un momento dado, con la idea de que podamos cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento de los resultados propios de lo que estamos haciendo. Es decir, lo que planteo en la diapositiva. Capacidad de reconocer sentimientos propios y los ajenos también. Porque eso nos va a permitir entonces tomar decisiones, ¿verdad? O conciencia sobre nuestras emociones, comprender a nuestros colegas, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo cuando tenemos a el que lleva la gerencia exigiendo cosas que a lo mejor hasta las desconoce, cómo se puedan hacer. Acentúan nuestras capacidades de trabajo también en equipo y permiten adoptar entonces posiciones empáticas que son importantes para el desarrollo personal. Si usted no tiene empatía, pues es difícil que usted pueda adentrarse a desarrollar cosas. De allí que es necesario, ¿verdad?, entender que todas estas capacidades en realidad no es más que una mezcla de todo lo que esas figuras, dos figuras nos están planteando en el esquema. Es aprender, entender, tomar decisiones, dar solución, formarse ideas, razonar. ¿Apoyado en qué? En la recepción, en la retención, en el análisis, la emisión y el control de nuestras emociones. Son herramientas de lo que le llaman en el argot empresarial los negocios inteligentes, que incluyen aplicaciones orientadas a procesos que son fundamentales en el trabajo y en el quehacer de cada una de nuestras profesiones, porque quiero dar bien claro que el pensamiento crítico no es solamente para los ingenieros o para los administradores. El pensamiento crítico son habilidades que debemos desarrollar todos dentro de nuestra profesión en todas las áreas del conocimiento. Llámese ciencias de la salud, ciencias naturales exactas y tecnológicas, donde están las ingenierías, por ejemplo, ciencias administrativas y económicas y las ciencias sociales. Es decir, es la capacidad de esas habilidades que debemos tener siempre en cuenta para poder garantizar que podemos insertarnos adecuadamente dentro de un sistema. En ese sentido, ¿verdad?, hay que desarrollar entonces habilidades que son inherentes al pensamiento crítico. Esas habilidades que han penetrado en las ciencias básicas y aplicadas y humanísticas, dando a la ciencia crítica un carácter interdisciplinario, es definida esas habilidades por muchos autores. Algunos de ellos consideran que es una teoría, otros son métodos de análisis, como señala Antonio en el 81, otras están orientadas a la realidad y al conocimiento, y otras señalan que se requieren habilidades inherentes al pensamiento crítico. Solamente con leer lo que nos presenta las habilidades que debemos de tener, vean ustedes cuántas señalo ahí que debemos tener nosotros para poder desarrollarla en conjunto con otras cosas que tenemos que aprender, ¿sí? Otros prefieren que estas habilidades no necesariamente tienen que estar centradas en eso, pueden ser en las definiciones marxistas como la autoclarificación de las luchas o los anhelos de las épocas o de lo que se pensaba que era lo que realmente significaba el pensamiento crítico. Lo importante es que la ciencia crítica difiere de otras teorías en sus objetivos y en sus fines, en su estructura lógica de pensar, ¿verdad?, de tener claridad cognitiva y en la clase de reglas que se tienen que utilizar para aceptar evidencias, poder considerarla y dar una respuesta
correcta o adecuada. De eso se trata el desarrollo de habilidades. Y fíjense ustedes, no es fácil bajo ninguna circunstancia tener que interpretar críticamente. Se quieren otras cosas más que van aunadas para poder desarrollar esas habilidades que están ahí señaladas. En cierto punto, pues, el pensamiento crítico trata de valores que son condicionales en los humanos, pero además de eso, ¿verdad? De tener todos esos principios que se señalan ahí, que van desde los valores y condiciones hasta tener una estructura lógica y cognitiva, ¿verdad? La imagen en el mundo que se tiene del pensamiento crítico puede ser visto como un desafío en las relaciones de poder que tienen, que resultan entre los investigadores, los científicos, los profesionales o los que tienen poder de unos sobre otros, en búsqueda de alternativas que tienen que ser de una u otra forma muy significativas a las visiones dominantes o existentes que son convencionales, como conocer una cosa tradicionalmente o vivir en el mundo que nosotros vivimos y pasar por él sin tener esas expectativas de lo que nos está deparando el mundo actualmente, y la necesidad de poder garantizar que podemos construir futuros predecibles con mejores alternativas y mejores condiciones. El Foro Económico Mundial señala que el pensamiento crítico es una de las competencias más importantes que hay que desarrollar en todas las áreas del conocimiento y que son muy fundamentales, ¿verdad?, para poder tener una formación integral, mejor dicho, integral. En ese sentido, pues, esas competencias van más que nada orientadas a desarrollarse en el mundo laboral, y las competencias personales que debemos tener, que pueden estar, pueden soportar nuestra permanencia en el mundo laboral. Las primeras están constituidas por habilidades, fortalezas y virtudes que podemos nosotros desarrollar en nuestro trabajo, con nuestra formación académica. Pero las personales, llamadas competencias blandas, conocidas con el nombre de soft skills, ¿verdad?, son habilidades propias que cada uno posee. La pregunta es, con tantas cosas que nos exige el pensamiento crítico, ¿tendríamos nosotros capacidad de ir construyendo esas competencias blandas? Y ojo, las competencias blandas apoyan a nuestro currículo. Las competencias blandas no se descifran en nuestro currículo. En nuestro currículo se descifran otras cosas. Se descifra el título, la profesión, etcétera. Pero en las competencias blandas se requiere de tener esas cosas que son inherentes a cada uno y que nos permiten actuar con los demás. Se caracterizan por ser difíciles de evidenciarlas rápidamente. Es decir, para poder conocer a una persona y que ella me sirva en el mundo laboral, yo tendría que en el tiempo ir aprendiendo, ¿verdad?, porque ella va a ir evidenciando ese pensamiento crítico y esas habilidades desarrolladas. ¿Por qué? Porque son inherentes a cada uno de nosotros y todos nosotros no somos iguales. Por ahí comienza el asunto. Entonces, en el mundo laboral, muchas veces los mandos medios que dirigen no cuentan con competencias y habilidades necesarias para ejercer un liderazgo adecuado y eficiente que resulta al final en objetivos no alcanzados porque no tiene la capacidad de entender o analizar a sus colaboradores y que tienen a lo mejor mucha fortaleza en esas competencias blandas. De manera pues que las competencias duras y blandas pueden ellas clasificarse muy bien, y dentro de las duras nosotros podríamos señalar aquellas que se pueden cuantificar en el aula de clase,
en capacitaciones o en aprendizaje que se tengan del trabajo que realizamos diario. Son fáciles de conocer. Describen prácticamente el currículum, ¿sí? de un individuo que son utilizadas para reclutarlo como parte del capital humano en la empresa, ¿sí? Cosas que son fáciles de medir, como el dominio de un idioma, los títulos que tiene, el manejo de alguna máquina o porque es especialista en alguna área determinada, o habilidades para poder desarrollar algún tipo de cosas, como, por decir algo, ser programador de computadoras o manejar modelos predecibles, qué sé yo, algunas cosas de esas. Lo importante es que habilidades duras en la selección, si un empleador está buscando a alguien que conozca un lenguaje de programación, puede compartir la calificación de él en su exposición cuando conversa y lo entrevista, cuando le pide que pueda, si ese conocimiento lo puede demostrar, ¿verdad? Creando un lenguaje de un programa, y esa sería la demostración que bastaría y considerada como suficiente para medir un poco la destreza y habilidades de ese individuo. Pero es que resulta ser que eso no es todo. Porque en el pensamiento crítico hay muchas otras cosas más que he venido señalando que no se describen en ese currículum que señala el individuo para ser reclutado. Entonces, es importante señalar lo que son esas habilidades duras. Y parece ser, son duras porque demoran mucho en cumplirse. Pero, sin embargo, la comparamos con las habilidades blandas, y las habilidades blandas parece ser mucho más, por ser muy subjetiva, mucho más difícil de obtener, ¿sí? Esas habilidades, como se definen, que son habilidades interpersonales, están en el individuo y le permite interactuar. Cuando una persona maneja, por ejemplo, la ciencia de los datos para todas las disciplinas y el elemento que lo regula es la educación, él es especialista en esas ciencias de datos porque ha podido demostrar esas habilidades personales. Y hablando de eso, podríamos decir que los científicos de datos, que antes lo mencionó uno de los colegas que presentaron, tienen grandes demandas y cantidades de vacantes disponibles. ¿Cuál sería la razón por la cual existe tantas cantidades de vacantes? No solo para el sector de negocio y las organizaciones, sino también para el tratamiento de datos extensas, en las que nosotros, por ejemplo, en las áreas de las ciencias naturales trabajamos como con series de tiempo de 1.000, 2.300, 3.000 datos, que los programas, alimentamos los programas para que ellos vayan sacando los algoritmos matemáticos que queremos utilizar para hacer las predicciones correspondientes. Se necesita el desarrollo de habilidades y capacidades también, que son no técnicas y técnicas también, que están incluidas dentro de las habilidades blandas. Entonces las habilidades blandas dejan de ser blandas porque implican muchas cosas, ¿sí? En ese sentido, nosotros pudiéramos entonces decir que las no técnicas, entre ellas el pensamiento crítico, se aplica a cualquier profesión. Puede dar explicación para analizar datos y comprender la relación entre ellos con lo que representa para la organización esa información. Puede servir para analizar preguntas, ¿sí? Hipótesis, o dar resultados que sean objetivos, que puedan tener alguna aplicación interesante. Entonces, las habilidades blandas, que a su vez nos permiten ver problemas de en diferentes perspectivas, va ligada mucho, esas habilidades blandas, va ligada mucho en los colaboradores, así tienen o no ética profesional. Que eso sería un gran reflejo en la adquisición de habilidades blandas.
cuando la ética está por delante, hay un grado de responsabilidad que nos compete y que nos hace muy fuerte en nuestra profesión, porque utilizamos todos los principios y utilizamos toda la información de la manera más adecuada. Otra de las habilidades no técnicas de las 5 existentes es la comunicación efectiva. Pues es necesario que podamos comunicarnos. Si no nos sabemos comunicar, ya hay un reflejo de que no hay empatía para poder mantener esa comunicación. Es una habilidad que es útil para lograr resultados fáciles y rápidos. Ayuda mucho a poder promover el conocimiento de los datos en todas las organizaciones, en todos los empleos. Ahí aumenta la capacidad de los especialistas en poder descifrar y generar impacto con el quehacer del análisis de sus resultados diarios. Esa comunicación efectiva explica y significa para el negocio información obtenida de datos. Pero como está fundamentada también en la ética, se supone que deben de ser datos fiables. Comunica y resalta la información del valor de esa acción y puede entonces transmitirse muy bien, ¿verdad? A través del proceso de investigación de lo que se está haciendo para poder dar lugar a conclusiones que sean sólidas y congruentes. De manera pues que esas habilidades no técnicas que son incluidas dentro de las habilidades que para nosotros son habilidades que se conjugan con el pensamiento crítico, son de gran importancia y nos garantizan de una forma u otra, nos garantizan la solución proactiva de problemas, como señala ahí también. Es decir, que hay como una secuencia lógica de esas que son habilidades que en principio no son tan relevantes, pero que juegan un papel importante, ¿verdad? No porque no sean técnicas, sino porque tienen un fundamento, ¿sí? En el caso de las proactivas, identificar oportunidades y explicar problemas y dar soluciones es crucial. Eso nos permite a nosotros saber cómo es que vamos a abordar las situaciones. Las personas que resuelven problemas tienen la capacidad de identificar con facilidad cualquier cuestión complicada que se le presente, que a veces son ocultas dentro del sistema o a veces no la visualizamos con claridad porque no hemos desarrollado algún tipo de habilidad para hacer eso. Y vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo. Entonces, la solución proactiva es importante dentro de ese grupo. Lo otro también que es importante es la curiosidad intelectual. El científico de datos, el que lleva grandes informaciones, siempre debería de tener curiosidad intelectual, de encontrar respuesta del porqué de esos datos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que se puede dar a aquellos datos que están disparados dentro de una matriz, que no coinciden dentro de una matriz? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? ¿Se tomó la información equivocadamente? ¿Se tomó la información? ¿No se tomó la información? De manera arbitraria se colocan datos para cumplir con el renglón. Esas cosas no pudieran hacerse si ponemos por delante lo que anteriormente señalábamos que era lo relacionado con la ética. De manera pues que lo que nos lleva a la curiosidad es profundizar en esas cosas que nos llaman la atención y de una vez dar una respuesta creativa para saber por qué razón ha ocurrido algún problema de esto o qué es lo que en realidad está pasando con la información. Eso es una característica que deben desarrollar aquellos que manejan grandes cantidades de datos. Preguntar por qué y en forma constante, ¿verdad? ¿Cuál es la razón
ya que una respuesta inmediata no es suficiente porque se requiere de escudriñar más en la información. Eso es lo que es la curiosidad intelectual, que debe buscar a responder responder respuestas con las preguntas que nos estamos haciendo y que formulamos para ir más allá de lo que estamos visualizando. En la ciencia de los datos, que consiste en descubrir esas verdades ocultas, esa habilidad es importante, es crucial, ¿sí? Y un científico de datos es exitoso cuando puede descifrar de una manera suficiente, ¿verdad? Y dar respuesta a lo que él ha encontrado. Eso es importante. De manera pues que dentro de ese tipo de habilidades, la comprensión del negocio también es importante. La comprensión del negocio se centra fundamentalmente en que hay que tener claridad en la tarea que se desarrolla, cómo vamos a explorar la información, en qué debemos trabajar para saber cómo vamos a abordar los datos que se nos presentan. Recuerden que casi todas las ciencias están fundamentadas en información que se traducen en números. Y esos números, cuando se traducen y se llevan a una matriz, dan claridad para poder entender qué es lo que está pasando y qué respuesta pudiéramos dar. Es comprender el negocio a profundidad, suficiente para poder resolver cualquier tipo de problema, utilizando la información para respaldar el éxito de la empresa o de la organización. Y esa característica, esa habilidad de comprensión del negocio, de entender lo que yo estoy haciendo, da pie para que yo fortalezca mi situación dentro de la empresa y sea difícil de que no se tenga algún tipo de intención de estimular a aquel personal que se utiliza como empleado dentro de una organización. De manera pues que es importante reconocer de que todo esto en realidad nos lleva a pensar un poco si es importante desarrollar habilidades para comprender un negocio y sus necesidades, para saber los problemas de una organización y cómo lo puedo resolver y por qué y para qué lo debo resolver, y poder traducir la información en resultados que sean de utilidad para la organización. De eso se trata ese tipo de habilidades que no son técnicas, llamadas habilidades no técnicas, porque existen las habilidades técnicas que tienen que ver con aquellas que nos permiten a nosotros en un área determinada fortalecernos para poder, a través de algún tipo de información que podamos adquirir nueva y que nos permita tener mejor conocimiento en la organización, hacer énfasis en ella y evolucionar con mis análisis correspondientes o con mis datos correspondientes. Entre esas habilidades técnicas, nosotros pudiéramos mencionar el caso, por ejemplo, de datos que se preparan para un análisis, que requieren reunirse, organizarse, procesar y modelarlos esos datos. Datos que realmente en el análisis nos permite, si no están organizados, organizarlos, si no están estructurados, estructurarlos y presentarlo de una forma adecuada para tomar una decisión y dar respuesta a la solución de problemas con el análisis de los datos. Pensemos en grandes planillas que se utilizan para hacer evaluaciones en todas las áreas del conocimiento, en los estudios de impacto ambiental, en las construcciones, en el desarrollo de proyectos macros, en fin, matrices que necesitan
organizar y procesar esa información, ¿sí? Entonces, independientemente de que la herramienta sea usada por aquellos que son especialistas como científicos de datos, también debe ser importante conocerlas en las áreas en donde nos desenvolvemos para comprender cuáles son las tareas que se requieren para ir preparando o levantando la información correspondiente. O cómo esta información está relacionándose con los flujos en el trabajo y en la ciencia de los datos. Entonces, miren la importancia que tiene la capacidad de saber preparar los datos. También es importante señalar la capacidad de aprovechar las plataformas de análisis de servicios. Cantidades de plataformas que se utilizan para muchas actividades que se desarrollan. Justamente plataformas que están relacionadas con aquellas habilidades que no son técnicas, sino no técnicas, como es el pensamiento crítico y la comunicación. ¿Sí? De allí que cuando se crean los grandes tableros de información en una plataforma, el análisis de autoservicio que pueda brindar, los usuarios finales puedan ajustarse muy bien a aquellos parámetros que nos sirven para hacernos nuestras propias preguntas nosotros y evaluar el impacto correspondiente en materia de tiempo real, real time, por ejemplo, como le llamamos nosotros en el argot de la inteligencia artificial, cuando hacemos predicciones hidrológicas de avenidas en tiempos reales, ¿verdad? A un tiempo T1, T2, T3, T5, etcétera, a medida que se van generando los datos para compartir entonces esos resultados y aplicarlos, ¿verdad? Y apoyándonos siempre en los llamados tableros o dashboard que se conocen en inglés. Otra de las capacidades es precisamente la capacidad de escribir códigos eficientes para poder mantener la información. Eso lo hacen muy bien los científicos de datos cuando trabajan en sistemas diseñados para analizar y procesar esos datos, porque entienden el funcionamiento interno de los programas, de los sistemas. Pueden crear programas o algoritmos destinados para analizar esos datos, ¿sí? O recopilar información a través de los modelos conocidos como API, que son clave para desarrollar información adecuada con flexibilidad, sencillez y seguridad y control de esos datos. El esquema nos dice que los API estructurados nos ahorran tiempo y dinero porque podemos cruzar, ¿verdad?, tipos de software, aplicarlo y darle seguimiento a través de la incorporación en esos sistemas API que facilitan mucho el trabajo. Si tuviéramos nosotros que la información recopilarla a mano, incluirla y desarrollarla, tendría con tiempos, ¿verdad?, dedicados que son inalcanzables. Sin embargo, hoy, con la herramienta, ¿verdad?, de aplicar códigos y hacer bases de datos, nos facilita mucho el trabajo que queremos hacer. De manera que la aplicación de los API, que es la interfaz de programación de aplicaciones, es el código que nos permite realmente unir dos programas de software que se comunican entre sí para obtener un resultado final. Es como quien hace un cruce para obtener un híbrido. En el argot científico, en la genética, se hace eso. Bueno, también lo podemos hacer en el cruce de la información a través de esos cruces para obtener un híbrido que sea más eficiente con un algoritmo adecuado. Lo otro importante es la capacidad de aplicar la matemática y la estadística en forma adecuada. Bueno, yo quiero señalar algo aquí importante. La matemática es sumamente importante. Todo el mundo, el dolor de cabeza siempre ha sido la matemática.
y el dolor de cabeza más grande ha sido la estadística. Pero es porque a lo mejor no la hemos internalizado adecuadamente. Pero lo que sí debemos de tener, ¿verdad?, la suficiente capacidad para garantizar que podemos internalizar los datos de manera tal que los podamos utilizar realmente como se pueden utilizar sin que se nos complique la vida. Es realizar análisis exploratorio, identificar y relacionar patrones que son comunes, importantes en el quehacer diario. ¿Sí? Es extraer de ellos las cosas más relevantes y poder utilizarla para aplicarla. Y comprender entonces a qué se refiere toda esa información que hemos venido obteniendo y que para nosotros, como parte de los problemas, requieren del desarrollo de soluciones que son innovadoras o que puedan combinarse y que modifiquen con las herramientas conocidas, con las nuevas técnicas de análisis existentes, modifiquen lo que tradicionalmente venimos haciendo, de manera tal de que podamos fortalecer los resultados de lo que estamos buscando. La última capacidad técnica que pudiéramos señalar es la de aprovechar el aprendizaje automático. Bueno, el aprendizaje automático para nosotros podemos centrarlo en señalar que es un desafío de los más grandes y que forma parte de lo que hoy está en el mundo actual, que es la inteligencia artificial, que radica en saber si contamos con datos correctos o no contamos con datos correctos y cuando estos datos no están, qué pasa, y cuando están, qué muestran y cuáles son los posibles resultados equivocados que pudiéramos obtener si no están presentes esta información. De manera que la inteligencia artificial ahora juega un papel importantísimo en para poder usarla como herramienta después de haber tenido claridad de lo que queremos decir con lo que significa el desarrollo del pensamiento crítico. Se trata de comprender ese aprendizaje automático, ¿verdad? Y de capacitar y poder implementar entonces los modelos en uso de inteligencia artificial productiva. Explicar esos modelos de predicciones de un modo útil para el negocio. Nosotros, en el área de las ciencias naturales exactas y tecnología, lo usamos mucho para poder evaluar la capacidad de respuesta en los sistemas, por ejemplo, de alerta temprana, para inundaciones o algo por el estilo. Es decir, la aplicación no solamente para nosotros, sino para todas las áreas de la ciencia, ¿sí? De manera pues que es importante esta capacidad de aprendizaje automático. Hoy ustedes tienen la ventaja de que muchos están estudiando una especialización en materia de inteligencia artificial y se van a dar cuenta de la importancia ahora no solamente de ir a aprender un curso ni aplicar la inteligencia artificial por aplicarla, sino todo lo inherente a ella que está centrado en esto que estamos viendo hoy en materia de lo que es el pensamiento crítico. Hay otras cosas adicionales al pensamiento y aquellas habilidades duras y blandas. Son las habilidades críticas creativas que tienen que ver mucho con señalar que el desafío, uno de los desafíos más grandes que existe de la inteligencia artificial es saber si contamos o no con una información que nos pueda llevar a nosotros a ser creativos y que supone que pudieran ser flexibles. Así lo señala Perkin, uno de los grandes conocedores de la creatividad, y que algunos autores también le denominan a esas habilidades críticas y creativas pensamiento divergente. En realidad no son divergentes, se unen a aquellas habilidades del pensamiento crítico y a aquellas habilidades duras y blandas que hemos señalado, ¿verdad? Es como si pudiéramos considerarlo como un pensamiento colateral a lo planteado anteriormente. Lo que sí es cierto es que las habilidades críticas nos permiten
el resolver problemas planteados, comparar los modelos, formular modelos o proponer modelos originales. Fíjense todas las implicaciones que tiene el tener habilidades críticas y creativas. Se trata de generar, es como generar el nuevo conocimiento. El pensamiento crítico es ordenado y claro, pero lleva el conocimiento de la realidad y ese conocimiento de la realidad puede estar centrado en esas habilidades críticas y creativas. Fíjense ustedes, el nivel de juzgar, por ejemplo, cuyas operaciones son reunir pruebas, ponderar la evidencia y juzgarla, como lo señala López, ¿verdad? Requiere de tener habilidades críticas y creativas. Piensen nada más dónde y por qué razón podemos juzgar un principio o una condición o una situación. De manera pues que pensar críticamente realmente es afirmar un juicio verdadero, ¿verdad? Esta creatividad implica trabajar de forma precisa, constante e intensa, ¿verdad? Implica riesgos también porque tomamos decisiones, considera alternativas nuevas porque implementamos una cosa nueva, yo lo señalé ya anteriormente, que significa crear modelos, o rechazar algunas soluciones que tradicionalmente se venían utilizando y que no han dejado de ser eficientes, pero que se pueden cambiar y mejorar. ¿Sí? Soluciones antiguas que hoy pueden ser de cuidado o no, dependiendo de qué es lo que representa dentro de la empresa o para la organización. De manera pues que ser crítico es una habilidad que hay que desarrollar también a través de estos modelos que señalé. Las habilidades críticas requieren originalidad. Fíjense que hablé de crear cosas, de generar cosas. ¿Apoyado dónde? En el pensamiento crítico. Concibiendo esa habilidad crítica como creación, identificación, planteamiento, solución divergente de un problema. Podríamos entonces, para sintetizar, decir que el pensamiento crítico emerge de un pensamiento analítico, pero que es creativo. Es decir, ahora una habilidad adicional resulta ser que es parte de los cimientos de ese pensamiento crítico. Y de allí que entonces tengamos nosotros la necesidad de desarrollar esta habilidad crítica. El tercer tema que tendríamos que desarrollar, ¿dónde aplicamos el pensamiento crítico? Bueno, Plummer nos señala en su libro del Critical Thinking, hoja de ruta para el pensamiento crítico, que es definido por Riera como el ABC del pensamiento crítico, del desarrollo del pensamiento crítico, y que nos indica para los profesionales que trabajan en el conocimiento y en la información que debemos tener claridad, verificar y evaluar para poder aplicar pensamiento crítico. Y que esa hoja de ruta debemos entrenarla para poder desarrollarla. El Foro Económico señala que el pensamiento crítico es la segunda habilidad importante en el trabajador, seguida de la capacidad de resolver problemas complejos. Es decir, que ocupa un lugar crucial, porque si la idea es resolver problemas complejos, que es lo primordial, lo otro es con cómo lo hacemos. Bueno, desarrollando ese pensamiento crítico. Ante eso, ¿verdad? La ayuda de manuales en su momento eran buenos para tomar decisiones en el nivel jerárquico. Hoy se usan otros tipos de herramientas que nos llevan a usar y desarrollar ese pensamiento crítico. De manera pues que lo que hay que hacer para aplicar ese pensamiento crítico con esa hoja de ruta señalada por Plummer es hacerlo de una manera eficaz, con cambios o con mejoras, con creatividad y con innovación, pero unida al pensamiento crítico.
buscar soluciones, como lo señala Plummer, y dar instrucciones adecuadas para que sus pensadores puedan mejorar. Generalmente, ¿qué pasa? Lo que señalo ahí, se utiliza la mala práctica, entre comillas, del hundimiento o natación, que le llaman, ¿verdad? Para aquellos que no saben, tomen decisiones. Es decir, si yo no sé desarrollar un modelo y voy y pregunto en la jerarquía de puesto a quien puede tener la competencia de gerenciar y le digo, la verdad es que no sé cómo desarrollar este modelo, es posible que la respuesta que yo reciba, bueno, pero si tú eres ingeniero, tú debes saber hacerlo. Hazlo. Entonces miren la situación en que nos pone. En una situación de que yo no sé si yo lo puedo hacer y de hecho voy a tratar de hacerlo, pero la pregunta es, ¿él lo sabrá hacer? ¿Qué es el enigma? Y por eso se habla de este tipo de enfoque que se define como enfoque de hundimiento o natación. Sálvate si puedes, si lo sabes hacer, hazlo, si no, bueno, yo no sé. Entonces eso obliga a que si desarrollamos muy bien el pensamiento crítico y le unimos todas aquellas cosas y esos ingredientes que hemos venido señalando, es probable que sí lo podamos lograr. Entonces, el modelo nos permite a nosotros desarrollar una hoja de ruta buscando cuál es la mejor información. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor información? Y lo que hago es incorporar los distintos agentes que yo creo que deben estar incluidos para ir dándole solución hasta que logre poder desarrollar el modelo que ando buscando. De allí pues la importancia de hacer el esfuerzo de manera eficaz y centrarnos en lograr, ¿verdad? Lo que Plummer señala como habilidades que permiten evaluar de una forma u otra, permiten evaluar la hoja permiten adentrarnos en la hoja de ruta. ¿Cómo? Ejecutando órdenes de una manera u otra, ¿verdad? Haciendo que el equipo esté empujando a pensar y a desarrollar cosas que nos interesen en la fase de ejecución, nos permite sintetizar ideas, y aquí hay una cosa crucial, porque la síntesis no es una cosa fácil. La síntesis requiere y necesita de un buen ejercicio que consiste en resumir todas las conclusiones más importantes después de haber planteado el problema y haber dado una solución, saber sintetizarlo. Y eso solamente se logra cuando nosotros crecemos en la práctica y en la ejecución de hacer síntesis. Una de las cosas que deberíamos enseñar en la malla curricular frecuentemente es a poder interpretar y a sintetizar cosas. Otra de las cosas importantes es ofrecer opiniones propias y recomendables, ¿verdad?, que tengan que ver con la discusión para hacernos una idea mucho más amplia de lo que nos viene más adelante. Se trata de compartir el razonamiento, como señalo ahí, de alternativas y desventajas que podríamos nosotros tener para aplicar un modelo o alguna respuesta que querramos dar con respecto a lo señalado anteriormente. Y luego generar la propuesta. La generación de propuestas nos puede llevar a nosotros a explicar que hemos llegado a un nivel que ya estamos listos para poder desarrollar nuestras propias estrategias y herramientas de trabajo, porque hemos pasado por esa hoja de ruta señalada por Plummer que son cruciales. En esta fase se tendrá que modelar ese pensamiento en la generación de propuestas, porque las propuestas son cosas que requieren de mucha creatividad y solamente si nosotros las hemos podido venir desarrollando podemos dar respuesta. Y lo otro más importante que nos queda es la actuación desordenada que siempre tenemos de la información, que indica una predisposición axiomática a veces para poder aceptar o rechazar a las personas y por sus características sociales, por su forma de ser, porque es antipático
o porque no hacemos imágenes irreales de lo que es la persona sin conocer la profundidad. Entonces eso nos crea una serie de prejuicios, ¿verdad? Que para James esos prejuicios han sido conocidos, ¿verdad? Muy bien desde el momento de que plantea que hay un número de personas que piensan, que están pensando, pero que cuando lo hacen, más que pensar, hacen más bien es reordenar un poco los prejuicios que tienen para que precisamente puedan lograr no tener esa presencia incisiva de los prejuicios. De manera pues que lo que queremos es buscar mecanismos que nos lleven de una forma u otra a solventar esa conducta que se relaciona mucho con aspectos que están relacionados con el temperamento de las personas o el carácter que describen algunos modelos propuestos como el de Einstein, el de Gray, el de Zuckerman y el de Cloninger, que son especialistas en eso, ¿verdad? Que han venido señalando muy claramente lo que es las predisposiciones que se tienen con relación a los prejuicios en el quehacer laboral diario. Y el último punto, pues, para terminar, es educar la mente. Lo más importante que debemos hacer es educar la mente, y la mente solamente se educa cuando desarrollamos habilidades que ya hemos mencionado, que son útiles, no solamente para los estudiantes universitarios, sino para todos los profesionales. La mente nuestra debe estar educada. Una educación universitaria que tenga fortaleza en el pensamiento crítico es fundamental, ¿sí? Porque nos permite desarrollar cualquiera de estas cosas que están señaladas en la diapositiva, que van desde la capacidad de identificar hasta realizar interpretaciones lógicas, que nos llevan de una forma u otra a ir revolucionando un poco nuestro quehacer diario a través del despertar de la curiosidad y de promover cosas como lo señala, por ejemplo, Monteblanco. También hay que señalar que frente a esas condiciones, este pensamiento supone aceptaciones de cosas que son críticas, que cada uno de nosotros como estudiantes o como profesionales tenemos que reconocer como parte de nuestra fortaleza o como parte de nuestras debilidades. Es la única forma de mejorar y crecer en aras de tener un pensamiento crítico amplio, holístico y bien consolidado. De manera pues que hay una serie de teorías que nos enseñan, ¿verdad?, cómo hacer esto. Se trata de que la formación universitaria no solamente se quede en enseñar, sino enseñarnos en qué pensar, que es lo más crucial. No enseñarnos a través de cosas que se nos pasan como información, sino cómo debemos pensar frente a una situación. Y así, ¿verdad?, uno de los grandes del pensamiento crítico, que es Fazione, señala que el pensamiento crítico se fundamenta en curiosidad y agudeza mental, dedicación apasionada a la razón y deseos y ansia de buscar información confiable. Eso es importante, enfocado desde esos principios que él tiene señalado ahí, como ustedes lo observan, y que eso nos lleva en una forma u otra a ser buenos pensadores críticos. De manera pues que los beneficios de ese pensamiento, ¿verdad?, van a estar centrados en todo lo que es la acción de pensar en su contexto integral. Como conclusión podría señalar esas que están ahí. Fundamentalmente, ¿verdad?, de todas ellas, aquellas habilidades de poder nosotros desarrollar pensamiento crítico y ser creativo, tratando de que podamos, como señala la figura, engranar ese pensamiento. Una vez engranado y unido, decirnos cómo lo ponemos a funcionar sin tener que eso rompa el equilibrio existente entre lo que queremos hacer
lo que queremos pensar, hacer y promulgar que sea en el bien de la profesión, de la organización y de la sociedad. Muy buen día. Buenos días a todos. Ahora tenemos la dicha y la oportunidad también de compartir con el doctor Juan Antonio Gómez, quien nos va a compartir el tema aplicación de pensamiento crítico con las nuevas tecnologías en el trabajo. Ese es un tema, como ustedes logran ver, bastante relacionado. ¿Qué podríamos decir del doctor Juan Gómez? Un gran amigo de Nicaragua, de la Universidad Nacional de Ingeniería y específicamente de la Dirección de Posgrado. Él nos ha venido acompañando, nos ha venido, digámosle así, asesorando en cuestiones que lo que ha venido permitiendo en algún momento pues un crecimiento. Su vasta experiencia en este caminar de la educación posgraduada pues lo llevan a, como decimos nosotros en Nicaragua, estar rasqueado. Entonces, sin más preámbulo, doctor, yo quisiera dejarle a usted las palabras para que se comunique con este equipo de estudiantes de posgrado. Estamos hablando de 228 estudiantes de diferentes áreas. Dejo con ustedes al doctor Juan Gómez.